Si eres un jugador interesado en Star Rail, muy probablemente te preguntarás cómo es que funciona este juego. Para eso ya yo he jugado la beta final de Star Rail, al que siendo sinceros está muy cargado de información para un jugador nuevo casual, pero que tiene interés en el apartado RPG y técnico del juego. O si directamente quieres saber por qué te gusta el tecnicismo de este juego. Hay que aclarar que Honkai es un RPG en su pura esencia. Con esto en mente iniciemos. Soy Kire y esto es El Expreso Polar. Primero hay que mencionar las clases de tus personajes. Aquí las clases de los personajes son llamadas vías. La pregunta sería ¿cuál es la función de una vía en Star Rail? Para ser precisos, una vía indica qué hará el personaje en nuestra composición de la misma manera que el cono de luz aprovecha este tipo de vía que tiene. Para la cuestión empecemos con probablemente la vía más importante, la conservación. Son la clase de los tanques y escudos del equipo. Personajes como March 7, Trailblazer Fuego y Shepard son parte de esta vía. Siempre quieres a un personaje que sea tu tanque en el equipo. La segunda vía sería la Nihilidad. Esta vía se caracteriza por dar debuffos a los enemigos, personajes como Welt, Pela y Sampo. Cada uno tiene una manera diferente de hacer un debuffo. Algunos pueden ser muy similares, otros pueden ser muy distintos, pueden ser jugados al mismo tiempo. La tercera sería la Armonía, se encarga de bufar al equipo. En esta se encuentra uno de los mejores personajes del juego que de hecho el juego te obliga a tener en tu primer tiro, que es Asta. Esa explicación corresponde a otro momento. Por ahora enfoquémonos en lo que nos proceda. Un personaje también que pertenece a la Armonía sería Bronya, que es un personaje muy querido por parte de la comunidad de Honkai. Seguimos con la Erudición, que está especializado en el daño en área de los equipos. Encontramos a la poderosa Serval, Himeko, Shinji, Hertra. Hertra precisamente es un personaje gratuito que farmeamos conforme vayamos en el universo simulado, que eso creo que le pertenece a otro video. Luego está la rara vía de la destrucción, son carries con métodos de supervivencia, ya que algunos se pueden curar y reducir el daño, pero estos son muy específicos, ya sea por parte de sus Heliodons, conos de luz o pasivos del personaje. Entre ellos está Clara, Trailblazer Físico, Hook. Luego está probablemente una de las mejores vías y personalmente mi favorita, la Cacería. Es daño a un solo objetivo. Son capaces de darse buffos cumpliendo condiciones específicas. Ahí está probablemente uno de los mejores personajes 5 estrellas promocionales. Pero esa es trampa, Cell es la única que está por ahora a día de hoy. Prontito viene un nuevo personaje de 5 estrellas en el promocional. Le daremos más información conforme vayamos viendo. En este caso tenemos a Cele, que es capaz de atacar cada vez que realiza un asesinato. Para que me entiendan mejor estaré dejando un clip en pantalla. También tenemos a Yanshin y Dangen. Yanshin es un personaje permanente y Dangen es el personaje que nos dan gratis al iniciar el juego. Por último tenemos a la Abundancia, que son los healers. Lastimosamente los healers en Star Rail no tienen un uso fuera del mismo. Sin embargo, hay personajes como es Bailu, que cada vez que llega al máximo de vida, es decir, al hacer overheal, el personaje en vez de desperdiciar su estadística, lo que hace es que convierte ese overheal en energía. Para terminar, los conos de luz son armas. Entonces, los personajes de la misma vía pueden compartir el mismo cono de luz. Sin embargo, si el personaje no pertenece a la vía, lo que hace es que no puede utilizar su pasiva. De esta manera se limita el uso de armas muy buenas en personajes a las que no corresponde la vía. Aún así, no se pueden utilizar las pasivas, pero sí las estadísticas base. Si tienes un arma muy subida de nivel, puedes ponérsela a tu personaje que está bajo simplemente para ver cómo va más o menos de estadística. Pero fuera de ello no tiene ninguna utilidad. Ahora al tema que nos concierne. ¿Qué estadísticas existen en Star Rail? Bueno, en Star Rail existen demasiadas estadísticas distintas. Las primeras y clásicas: vida, ataque, defensa, probabilidad crítico, daño crítico y la más especial aquí presente, la velocidad. Esto es muy importante.
Por sus nombres hacen lo que deberían. La vida son tus puntos de salud. Los personajes de la abundancia usan esta estadística para curar. El ataque es el stat predominante de los escalados de todos los personajes. Por lo general, obviamente, utilizan esta estadística para hacer daño. Luego está la defensa, que según la cantidad reduce el daño recibido. Los personajes de la conservación usan esta estadística para medir la fuerza del escudo que colocan. Luego está la velocidad, que determina cuándo sucederá el turno del personaje en cuestión. Es importante porque según cuánta velocidad tenga, puede hasta sobrepasar su propio turno y volver a atacar sobre el mismo. Es decir, se le puede atacar como el personaje primero del equipo y puede atacar como el último del equipo y aún no ha terminado el turno. Esto es muy útil. De esta manera se determina también el orden de los personajes en el combate al iniciar sin contar buffs externos. Como pueden ver, arriba a la izquierda se coloca el orden de tanto los personajes como los enemigos. Por último quedan las estadísticas de probabilidad crítico y daño crítico. Cada ataque de manera individual sobre el enemigo hará crítico o no según la probabilidad. El daño crítico mide la fuerza del crítico si es ejecutado. Estas son las estadísticas bases. Ahora vamos con las estadísticas especiales de Star Rail. Comencemos con el poder de ruptura. Las rupturas son causadas cuando haces daño a un enemigo según los elementos al que sean débiles. Y claro, aquí estarás pensando, ¿cómo que hay elementos? Vamos a repasar un poco. Antes de seguir con las estadísticas, hay que entender cómo funcionan las vías sobre los elementos. Al iniciar el juego comenzaremos con Kafka, que es un personaje de electricidad. Poco podemos entender sobre qué hace Kafka en ese momento. Ahora, como podemos observar, los enemigos tienen 3 informaciones distintas. Sobre ellos está la barra de salud, la barra de ruptura y los elementos a los que son débiles. Según el personaje podemos bajar la barra de ruptura. Dangen, por ejemplo, es de viento. Su ataque básico baja una cantidad media de la ruptura de un enemigo común. Aquí es donde entra nuestra estadística de efecto de ruptura. Al realizar la ruptura, haremos un daño masivo y además generaremos un daño en el turno del enemigo. El congelamiento, por otro lado, además de hacer daño al descongelar, también hace que los enemigos pierdan su turno, con excepción de algunos élites y bosses que son inmunes al congelamiento. Algunos personajes pueden dejar estos efectos sin necesidad de realizar la ruptura, pero sí pueden acumular al ser de distinto origen. Por ejemplo, Himeko, al realizar la habilidad básica, puede romper la barra de ruptura del enemigo, pero ella en su básico, con un talento que desbloqueamos con uno de sus rastros, ella obtiene la posibilidad que con su básico también deje una quemadura. Así como lo hace Himeko, otros personajes de fuego también lo realizan. Ahora, según el efecto de ruptura que tengamos, bajaremos más rápido la barra de ruptura, hará más daño y aumentará también el daño residual. Con esto podemos hacer que personajes con un solo ataque básico puedan quitarle toda la barra de ruptura a un enemigo común. Obviamente necesitaremos mucha efecto de ruptura para poder realizar este tipo de movimientos. En algunas ocasiones habrán enemigos de élite que resisten a los congelamientos de March 7. Eso se debe a los que son resistentes al elemento. Entonces, hay resistencia y hay inmunidad a un efecto. Esto es importante. Comencemos por ahí. La resistencia a efecto es una estadística obtenible en Honkai Star Rail. Entonces, la resistencia a efecto la podemos obtener por artefactos como una subestadística, por rastros como una estadística desbloqueable y por algunos conos de luz que tengan el efecto mismo en alguna de sus pasivas. Por ahora no hay otra manera específica para obtener esta estadística. Aunque sea útil, no es la más necesaria por lo que podemos ver.
Con esa estadística podemos resistir a efectos como sangrado y quemadura, que hay enemigos que la colocan, que de esa misma manera, al colocar un sangrado o una quemadura, pueden realizar un daño adicional. Esto lo veremos con algunos enemigos de élite que al colocar viento sobre el personaje pueden realizar un ataque en área a todos los que tengan el efecto sobre el personaje. Si somos resistentes, por ejemplo, si mejor dicho, resistimos al efecto, no nos pueden colocar esa pasiva. Y no solamente esa, también a los congelamientos y algunas otras cosas como prisión o la provocación, que también es algo que se puede realizar, que lo conocemos comúnmente como un taunt. Otra estadística más simplificada es la bonificación de curación realizada. Dejémoslo en bono de curación, es mucho más fácil. Entonces, es mayor la curación en base al porcentaje, que es como funciona la estadística. Si curamos 100 y el escalado nos da 10 más, estaremos curando 110 de vida. Si tenemos un bono de curación de 20%, curaremos 120 como un número fijo. De igual forma, si sumamos ambas estadísticas, por ejemplo, números bases como es la vida y el porcentaje, que es la estadística, obtendremos mayor curación. Luego sigue la recuperación de energía. Los personajes, para utilizar su definitiva, necesitan una energía. Hay personajes como por ejemplo Pela, que en una de sus pasivas dice que obtendrá energía en base a cuántos enemigos tendrán un debuffo sobre el mismo. Podemos recargar energía al hacer un daño básico o al utilizar la habilidad básica. En algunos casos, personajes al hacer daño con su habilidad definitiva también recuperaremos parte de la energía con el mismo ataque. Todo esto se basa en porcentaje. Por ahora tenemos a un único set que estarán viendo, que es el que hace la recarga de energía, que es parte de los artefactos especiales del universo simulado. Sigue el acierto de efecto. Aquí hay que entrar otra vez al mismo caso de antes. El acierto de efecto aumenta la probabilidad de efecto negativo en base a su porcentaje. La habilidad pasiva de Himeko, que desbloqueamos en los rastros, provoca que cada básico tenga un 80% de probabilidad de quemar al enemigo. Si sumamos pues 9.3 de porcentaje al ataque, tendremos un 89.3% de probabilidades de quemar al enemigo. Luego tenemos toda una lista de cada uno de los elementos, que no son elementos, pero es mucho mejor categorizarlos así. Tenemos una larga lista de los 7 elementos que hay en el juego, que es cada uno de sus bonos de daño. Entre ellos está físico, fuego, hielo, rayo, viento, cuántico e imaginario, siendo 7 en total. Para aumentar este daño se necesita determinar el mundo 2 de universo simulado. Al realizar el mundo 3 de universo simulado, habrá unos bosses de élite que custodian unas máquinas que, a cambio de 40 resina, tendremos unos artefactos llamados esferas de plano, que son los únicos que pueden tener esta estadística como principal. La resistencia de elemento no es una estadística obtenible de manera natural y tampoco el juego te dice cómo obtenerla. Hay otra estadística que el juego no te dice, que es la reducción de daño. Hay algunos personajes y algunos conos de luz que traen esta estadística como una parte de ella. Esta estadística se puede obtener de esta manera. El cono característico, por ejemplo, de March 7 aumenta la resistencia de todo el equipo según el nivel de la superposición. En nivel 1 tenemos un 8% y a nivel 5 tenemos un 16%. Esas son todas las estadísticas del juego. Como conclusión, lastimosamente me encantaría explicar más, pero este video se hace muy largo y difícil de digerir, cosa que va completamente en contra del pensamiento que tengo sobre este. En otro video explicaré el resto de pestañas que faltan. Llegados a los rastros podemos ir al fin al núcleo del video, cómo mejorar las estadísticas de tu personaje, pero esto lo dejaremos para después. Gracias si escuchaste hasta acá. Nos veremos en otra ocasión en el Expreso Polar. ¡Chao!